disertantes en este triple encuentro histórico, a esta altura podríamos decir maratónico. Asimismo, quiero darle la bienvenida a los expositores, el doctor Marcelo Capeluto, el doctor Gustavo González Acosta, la doctora Leticia Kreinfeld y el doctor Rafael Brey Oviey, quienes desde su conocimiento nos ilustrarán en el tema de acceso, procuración e impartición de justicia ambiental, sus retos y perspectivas. Le voy a pedir a los disertantes que sean respetuosos del tiempo de 12 minutos que van a tener cada uno para exponer. Así evitamos interrupciones y respetamos el cronograma. Además, les quiero pedir que antes de comenzar su exposición se presenten y nos den una breve reseña de su expertise. Dicho eso, le cedo la palabra al doctor Marcelo Capeluto. Adelante, doctor. Doctor Capeluto. Micrófono. El micrófono, doctor. Doctor Capeluto. Sí. Micrófono. Está puesto el micrófono. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahí vamos. Bueno. Antes de comenzar mi disertación, quiero saludar a todos y agradecer a los organizadores de este triple encuentro histórico y muy especialmente al doctor Dino Bello Clavot y al doctor Aquilino Vázquez García y a todos los colaboradores y a los profesores y amigos que integran este panel, todos grandes defensores del ambiente y de los recursos naturales. Yo soy Marcelo Fabián Capeluto, soy abogado por la Universidad de Buenos Aires, soy especialista en Derecho de los Recursos Naturales, por la UBA tengo una especialización en Derecho Ambiental y estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Voy a hablar sobre el derecho alimentario y aprovechando este encuentro voy a presentar mi libro, el último, que es mi manual, ahí se ve, el control estatal en la adulteración, falsificación y contaminación de alimentos y medicamentos, prologado por la doctora Leila Devia y Silvia Nona. Ya vendrá el momento de hacerlo personalmente, pero por razones de la pandemia todo quedó para el año entrante. En materia de alimentos procesados, el problema que veo es que las empresas llevan el mejor producto a salud pública para su aprobación, pero bajan la calidad cuando llega a la góndola. Esto se ve con la crisis económica fruto de la pandemia. El Estado ejerce el poder de policía, muchas veces deficiente, ya sea por falta de capacitación adecuada del personal o poco personal. Y aparte, ejerce el poder de policía casi siempre por denuncia. En la Argentina, todo lo que es alimentos está dentro del Código Alimentario Argentino y clasifica los alimentos como genuino, alterado, contaminado, adulterado o falsificado. El genuino es el alimento aprobado. Aquel alimento que es alterado puede ser física, química o biológicamente alterado. El contaminado puede ser por virus, bacterias, parásitos, hongos, biocidas, todos extraños a su composición. El adulterado puede ser adulterado en su fecha de vencimiento o en su composición original. Y el falsificado es aquel producto que es similar al original. El no cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control significa no dar al producto las mínimas medidas de seguridad en la producción y control de calidad. El control del Estado es vital en una de las áreas más sensibles de la actividad productiva. No hay un criterio uniforme para una fiscalización eficiente y adecuada en todo el país. El Estado es el que debe garantizar la inocuidad de los alimentos y ello debe ser una prioridad para los gobiernos nacionales, provinciales y municipales a nivel global. Existe una variada jurisprudencia argentina y también a nivel global
donde están involucrados fabricantes e importadores, distribuidores y supermercados, con condenas de juicios por venta de alimentos en mal estado. Si un alimento está en mal estado, especialmente los contaminados, los adulterados y los falsificados, pueden causar enfermedades hasta la muerte, por ejemplo, el botulismo, la salmonela, el síndrome urémico hemolítico, entre otras características. Un alimento de calidad debe cumplir con todas las exigencias legales, es decir, los parámetros nutricionales, higiénicos, sanitarios y sensoriales. La responsabilidad de la industria de procesamiento de alimentos es garantizar a los consumidores que sus productos son saludables y que cumplen los requisitos legales. En nuestro país, los daños civiles están dentro del Código Civil y Comercial y la responsabilidad es objetiva. Y existe una responsabilidad extendida al productor cuya ley todavía es programática porque no está reglamentada. Para ello sí existe la trazabilidad del producto, y esto es importantísimo. El problema que hay son los engaños publicitarios. Se habla de alfajores de chocolate y se vende alfajores de dulce de leche con baño de repostería de aceite vegetal hidrogenado, de color chocolate, pero sin ese producto. Por ello se denominan alfajores blanco o negro. Aquellas galletitas o aquellos quesos sin sal, pero que en letras chicas del envase dice sin sal agregada, porque el producto contiene sal. Distintos productos llevan la leyenda sin azúcar, pero cuando leemos el rotulado, en pequeñas letras dice sin azúcar adicionada, y esto es grave para las personas diabéticas. La leche es adulterada con adición de agua, almidón, leche en polvo descremada, y se le elimina la crema y es ofrecida como leche entera. La melaza es rotulada como miel pura de abejas. Muchas veces la manteca es rotulada como tal, pero en vez de ser de crema de leche es de suero de vaca. Los quesos cremosos o aquella mozzarella que no se derriten cuando hacemos la pizza, porque están adulterados conteniendo harina. Muchos cítricos, naranjas, limones y otros cítricos son pintados. Y las manzanas se enceran, y esto está prohibido, y se comercializan igual. ¿Por qué? Porque escasea el control de los organismos competentes. La adulteración del queso cremoso con harina nació el queso Cuartirolo en Argentina. Algo parecido pasó con los fiambres. Por ejemplo, el jamón cocido, que es la pata de cerdo, del cual derivaron la paleta, que es la pata de vaca, la sanguchera y el fiambre de cerdo, que es el requecho. La mozzarella en la Argentina y a nivel mundial es de leche de búfala. Cuando la mozzarella se adultera en su fabricación con otra leche que no sea de búfala, en la Argentina muchas veces es de vaca, ese queso se llama cremoso pizzero y no mozzarella. Algo parecido sucede en Argentina con los medallones de carne y las hamburguesas. Una hamburguesa debe ser 100% de vacuna y debe tener hasta el 20% de grasa. Cuando supera el porcentaje de grasa y tiene otros aditivos como harina de soja, en ese caso se llama medallón de carne. Otro de los problemas que veo yo es el café molido, porque el café molido debe ser puro y tostado. De la adulteración del café con azúcar nació el café torrado con azúcar. Recientemente se ha encontrado café adulterado con poroto de soja quemado. Entonces, de cada cuarto de café tenemos 100 gramos de poroto de soja quemado, 100 gramos de azúcar torrada, azúcar negra y 50 gramos de café. Es decir, se baja el precio y la calidad con un único fin, que es el lucro empresario. No siempre los productos aprobados por salud pública a las industrias alimenticias son iguales a los que se expenden en las góndolas para su venta. Por ello es importantísimo el control en las bocas de expendio. El bromato de potasio es una sustancia prohibida y es cancerígena. Se usa como texturizador y acondicionador de la masa, que al mezclarse hace
de una harina de mala calidad un pan voluminoso y rico a quien lo ingiere. En realidad, lo que hace es transformar una harina de un cero en una harina de 4 ceros. Y esto está prohibido a nivel mundial. ¿Estamos? Y esto se hace, ¿por qué? Porque no hay un control eficiente. Algo parecido pasa con el sulfito y las carnes. El sulfito es un aditivo prohibido que suele usarse como conservante y le da una impresión a la carne, en especial a la carne picada, vacuna, a esta carne picada, como si recién estaría picada, y en realidad la carne es una carne oscura y denota muchas veces un proceso de putrefacción, y el sulfito lo que hace es le elimina el olor y le da un color de frescura que la carne no tiene. Muchas veces, incluso para abaratar productos de la tierra, principalmente las verduras, se reemplazan fertilizantes permitidos por otros, como pueden ser los desechos transportados en los camiones atmosféricos, con los riesgos sanitarios que implica. Por ello, para cuando se consumen verduras, hay que comprarlas en lugares que estén habilitados y que pasan por un mercado central que tiene un control bromatológico exhaustivo. Doctor, disculpe, ya van 10 minutos, ¿eh? Sí, vamos cerrando. Vamos a ver incluso que en épocas como las de ahora, donde en la Argentina el precio del tomate es carísimo, se ha encontrado salsa de tomate sin tomate. ¿Por qué? Porque en vez de tener tomate, se hace con zapallo. La pulpa de tomate estaba hecha con zapallo. El colorado hermoso era polvo de ladrillo y tenía esencias aromatizantes. Por ello es necesario el control que haga los estados en las góndolas, y a su vez las denuncias. Se requieren denuncias de los consumidores. ¿Para qué? Para evitar problemas y evitar que el lucro empresario esté por encima de la salud de la gente. Muchísimas gracias y gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Ahora le paso la palabra, le cedo la palabra al doctor Gustavo González Acosta. Adelante, doctor. Doctor González Acosta. Doctor. Tiene su audio apagado, doctor. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes, Sí. doctor. Bueno, gracias por la presentación. Mi agradecimiento también de mi parte a los organizadores, en especial al doctor Dino Bellorio Clavot, al doctor Aquilino Vázquez García y su equipo, a los docentes y colaboradores que están participando y asistiendo a esta disertación. Nuestra idea en la presentación era hacer alusión a los bienes ambientales y su relación con el cambio climático. Tengamos en cuenta lo siguiente, que los componentes de los ecosistemas naturales y los servicios que ellos prestan son susceptibles de una valoración económica. Sabemos que a veces su utilización irracional puede llevar a causar un perjuicio sobre los mismos, o una contaminación o una extinción. Ahora bien, estos recursos que van a constituir los bienes y servicios ambientales pueden verse alterados, vulnerados por el fenómeno del cambio climático. Entonces, el Convenio de París, que establece distintos objetivos, nos va a dar distintas pautas para los países, tanto en desarrollo como para los países en economías de transición o en vías de desarrollo, para hacer frente a las consecuencias de este cambio climático. Entonces, el fortalecimiento de la respuesta mundial al cambio climático, limitando el aumento de la temperatura en 2 grados centígrados,
implica la realización de esfuerzos para que esto no supere de 1,5 grados centígrados. Entonces, esto nos va a permitir lograr un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero. Esta previsión, pero es para la segunda mitad del siglo. Entonces, los aspectos más importantes a tener en cuenta, teniendo en cuenta este objetivo, es tenemos que aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático, ya que los fenómenos climáticos extremos, las diferencias de temperaturas y sus consecuencias sobre el ambiente van a impactar sobre los ecosistemas naturales, van a impactar sobre la vida, las actividades económicas del hombre, sobre la infraestructura, sobre las ciudades, sobre las actividades llevadas a cabo fuera de las plantas urbanas. Por lo cual, también, además de esa capacidad de adaptación, un fortalecimiento en la resiliencia, la capacidad de recuperación cuando esas crisis, fenómenos o daños se producen. Esto que expresamente está previsto en el Convenio Marco de Cambio Climático, el Convenio de París de Cambio Climático, no fue tenido en cuenta por la Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Cambio Climático, recientemente sancionada por la República Argentina. Esto me parece de especial relevancia. Y también la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. La vulnerabilidad puede ser biofísica, la naturaleza es vulnerable a los cambios, a los fenómenos extremos. Esto requiere de una planificación previa, la realización de un diagnóstico, las propuestas de acciones, estrategias nacionales que van a hacer frente a esa afectación y la creación de vulnerabilidades biofísicas. Pero también los seres humanos también somos vulnerables al cambio climático. Y hay grupos dentro de la población del Estado, dentro de los habitantes, que tienen una mayor vulnerabilidad, como pueden ser los niños, como pueden ser las personas con capacidades diferentes, como pueden ser las personas de edad mayor, que requieren planes y políticas específicas. Y algo que es de especial relevancia es la adopción de los criterios para permitir la adecuación y la responsabilidad en relación a los daños sufridos a raíz del cambio climático. En esto el Acuerdo de París reconoce la importancia de tanto de evitar como reducir al mínimo y hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos, en este caso del cambio climático, incluidos tanto los fenómenos climáticos extremos como los fenómenos de evolución lenta y la contaminación. Esto es de especial relevancia y hay que tener en cuenta la diferenciación entre el cambio climático y la variabilidad climática. En uno que es de origen antrópico y el otro que se debe a causas naturales, ambos conjugados y muchas veces van a producir o aumentar la vulnerabilidad de los ecosistemas y de los sistemas humanos. Entonces, esto va a tener en cuenta estos aspectos contemplados, también requiere de una consideración del riesgo, la evaluación del riesgo en esos sistemas vulnerables, donde nosotros tenemos en la República Argentina una ley de evaluación de riesgos, la ley de presupuestos mínimos de cambio climático la establece expresamente, pero las herramientas, las metodologías y la difusión de los análisis de riesgo a raíz del cambio climático están en evolución. No tenemos muchas carreras que nos den las herramientas como para poder cumplir con esta acción o este objetivo. Bueno, el deber de los estados, entonces, de la evaluación, del diagnóstico, la realización de acciones, el establecimiento de estrategias, planes y programas que permitan estos sistemas de mitigación, adaptación y resiliencia
son de especial relevancia y deberían constituir su inclusión en la agenda política de los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo. Ahora le cedo la palabra a la doctora Leticia Kranifeld. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y compartir este panel con tan prestigiosos profesores y, por supuesto, poder participar en este evento tan importante donde se debaten temas trascendentes para la vida en nuestro planeta, tanto para los que estamos habitándolo actualmente como para las generaciones que nos suceden. Así que envío mi sincero agradecimiento a los organizadores, en especial al doctor Dino Beliorio Clavot, al doctor Aquilino Vázquez, y bueno, decirles que estamos disfrutando mucho este evento que nos permite conectarnos con tanta gente de países hermanos con una misma preocupación por el cuidado del ambiente, lo cual renueva sin lugar a dudas nuestras esperanzas. Ya llegando al final de este magnífico evento, las reflexiones que quiero compartir con ustedes brevemente se refieren a la puesta en práctica de los institutos de derecho ambiental. Sabemos que el derecho ambiental ha tenido un enorme desarrollo a nivel mundial en los últimos tiempos. El derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo sustentable ha sido consagrado en convenciones internacionales y en todos los órdenes normativos de los países. La jurisprudencia también ha avanzado enormemente en las últimas décadas, reconociendo plenamente este derecho humano fundamental y emitiendo fallos emblemáticos, como la causa Riachuelo en la República Argentina, o el más reciente caso Majul, Julio Jesús, contra Municipalidad de Pueblo General Belgrano, donde el máximo tribunal de la Nación aplica modernos preceptos de derecho ambiental, como son los principios indubio pro agua e indubio pro natura. Sin embargo, si nos posicionamos en el plano de la realidad, verificaremos que para muchos sectores de la sociedad el acceso a la justicia en cuestiones ambientales sigue siendo algo muy difícil de alcanzar e incluso a veces una utopía. Así el vecino o grupo de vecinos afectados por hechos de contaminación, luego de realizar las denuncias respectivas, notará enseguida que uno de los mayores inconvenientes que se le presentan es lograr la producción de la prueba en los procesos administrativos y judiciales. Esta penosa realidad se verifica enseguida observando los múltiples cursos de agua contaminados, los basurales a cielo abierto que existen en muchos barrios, donde personas e incluso niños buscan su sustento diario, los desmontes, la pérdida de biodiversidad, entre otros. Situaciones que todos los afectados conocen y sufren, pero por cuestiones procedimentales se les hace muy dificultoso demostrar. Entendemos de una posición pragmática que esta década que recién comienza debe ser el periodo de la puesta en práctica efectiva de los institutos de derecho ambiental. Y creemos que existen diversos recursos, hasta el momento poco explorados o inaplicados, que podrían ser útiles para poner en marcha el mecanismo de acceso a la justicia, la información y participación en cuestiones ambientales. Yo ejerzo como notaria en la provincia de Buenos Aires, y desde el notariado entendemos que existen herramientas eficaces que están al alcance y podrían utilizarse. En primer lugar, el deber de incorporar la variable ambiental en todos los actos jurídicos, en los contratos, en las escrituras públicas, como por ejemplo las transmisiones de dominio, subordinando los negocios a las normas de orden público ambiental, entendiendo que estas constituyen restricciones al derecho de dominio, porque sabemos que el concepto de propiedad no es estático, sino que evoluciona junto con la sociedad. Así como en el siglo XIX regía el paradigma liberal, donde el dueño, el propietario, podía con su inmueble realizar, o sea, usarlo, servirse de sus frutos, incluso desnaturalizar la propiedad, situación que fue morigerada en el siglo XX con el paradigma de la función social de la propiedad. Pero ya en el siglo XXI debemos adoptar el paradigma de la función ecológica de la propiedad, que implica el cumplimiento de las normas de orden público ambiental. Para ser efectivo
este cumplimiento de las normas, debemos utilizar todas las herramientas que tenemos al alcance, como por ejemplo inscribir todos los predios afectados a plantas de tratamiento, disposición final de residuos peligrosos, los fundos donde existen bosques nativos, los inmuebles por los que atraviesan cursos de agua que pertenecen al dominio público, utilizando, como dije, las herramientas que existen, como el registro de la propiedad inmueble, la dirección de catastro territorial. También los notarios y las notarias cumplimos funciones de información en materia fiscal y financiera, colaborando con los estados en cuestiones tan importantes como la lucha contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De similar manera podríamos cumplir estas funciones en cuestiones ambientales, informando a las autoridades competentes respecto a los actos que autorizamos y que involucran cuestiones que impactan en los recursos naturales y el ambiente, trasladando así los costos a las empresas o personas particulares que en definitiva son quienes que se benefician con el uso de los bienes naturales. En segundo término, adoptar novedosas formas de contratación, como por ejemplo las servidumbres ecológicas, que se presentan como un desafío, porque ya no existe un fondo dominante, sino que son casos donde los propietarios de predios acuerdan limitar el dominio de sus inmuebles con fines conservacionistas, planificando el uso futuro de su tierra con el propósito de proteger los bienes naturales. También los fideicomisos de conservación, los contratos de bioprospección, el pago por servicios ambientales, los bonos de carbono, los sellos o ecocertificados, como por ejemplo el etiquetado de eficiencia energética en las viviendas, que ya está vigente en algunas jurisdicciones locales de la República Argentina y también en otros países. Y en tercer término, y por último, quisiera hacer mención a una herramienta muy efectiva que podría ser la utilización de actas de comprobación y constatación que realizamos los notarios del sistema latino como fedatarios públicos, ya que una de las actividades que atañen al notariado es la de documentar hechos que pueden producir efecto jurídico en aras de su resguardo. Dijimos que actualmente la producción de la prueba ambiental es de gran complejidad y muy difícil reproducción. Por eso entendemos que deberían existir mecanismos que garanticen el acceso a la justicia y la producción de la prueba para todas las personas, sobre todo para los grupos vulnerables como las comunidades campesinas o pertenecientes a pueblos originarios que no están en condiciones de afrontar costos, traslados o gastos. La posibilidad de acceder a esta prestación de servicios de notarios o peritos notarios para realizar actas de constatación o comprobación de actos o hechos dañosos, como dijimos, situaciones de contaminación, deforestación, caza furtiva, contribuiría a dar respuesta y soluciones para la producción de la prueba en procesos ambientales. Será necesario que los costos de los servicios sean soportados por las autoridades, ya sea provinciales, municipales, que las repetirán al responsable del daño con más las correspondientes multas y accesorios. Para ello deberán celebrarse convenios de colaboración tanto con las autoridades administrativas, como también podrían instrumentarse con autoridades judiciales, pudiendo así actuar los notarios como auxiliares de la justicia, que es algo que ya se hace en otros ámbitos, como en el fuero civil o comercial. En síntesis, y para cerrar estas ideas, queremos despedirnos recordando a nuestro querido maestro, el doctor Eduardo Antonio Pigretti, quien siempre remarcaba que el Estado por sí solo no puede resolver la cuestión ambiental, por lo que desde las aulas exhortaba a los alumnos, a los jóvenes y a todos los profesionales y ciudadanos a que cada uno debía ser un ombudsman del ambiente, participando activamente desde su lugar en defensa de la vida, la dignidad de las personas y el respeto y cuidado de la naturaleza, de la que la especie humana sin duda somos solamente una parte. Muchas gracias y feliz cierre del Congreso para todos. Muchas gracias, doctora, le agradecemos mucho. Ahora tiene la palabra el doctor Bray Obey. Doctor. Doctor Bray. Si puede encender su micrófono, doctor Bray, por favor. Doctor. Ahora sí.
¿Ahora me oye bien? Sí, perfecto, doctor. Bueno. Muy bien. Empezamos a la exposición. ¿Cuánto tiempo son? ¿15 minutos? 12 minutos, doctor. 12 minutos, bueno. Nos corresponde, en cuanto a la presentación, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, de Recursos Naturales y Ambiente. Vi el nacimiento del derecho ambiental. Luego de la conferencia de Estocolmo, por un lado, y por otro lado, muchas inquietudes por la contaminación del aire, se hablaba así, fue naciendo la necesidad que captamos los profesores de recursos naturales o de agrario y minero, como se decía en ese momento, de atender este tema del ambiente. Las jornadas preliminares fueron en el año 74, en un local particular, y en el año 76 en la Universidad de Belgrano. Simultáneamente hubo actividades también en la universidad, en la UBA, sobre la cuestión ambiental, íntimamente relacionada al tema de nuestro panel, que es ambiente y recursos naturales. Entonces, la primera sociedad que se creó fue SADARN, Sociedad Argentina para la Administración del Ambiente y los Recursos Naturales, luego la Fundación ARN, que existe, y la primera interamericana fue la CIDA, Comisión de Ambiente y Recursos Naturales también. Ambos hicieron unos simposios muy importantes donde vinieron especialistas de toda Iberoamérica. Luego, la primera investigación reconocida así por el CONICET la realizó el doctor Pigretti, el doctor Bellorio y el suscripto, y fue sobre la regulación jurídica de la biosfera. Y a partir de ahí se fue desarrollando el derecho ambiental hasta nuestros días, teniendo como una columna vertebral también muy importante los encuentros realizados en la Universidad de Belgrano, ¿no? Y una cantidad enorme, siendo una de las etapas fundamentales cuando se consigue establecer los principios en la Constitución, el famoso artículo 42, etc. Y también otros sobre recursos naturales. Los temas están íntimamente ligados, recursos naturales, y a eso se va a referir mi exposición, y el ambiente. Pero para hacer bien esa integración tenemos que dar un esfuerzo a un plano superior, en un plano superior, que es el de la filosofía de la naturaleza y conjuntamente con la filosofía del derecho. Es decir, hay que tener clara una cosmología para poder ser un buen jurista en estos temas del ambiente y los recursos naturales. Y justamente el inventor de la filosofía en Occidente, Tales de Mileto, el primer filósofo que se suele recordar, que era filósofo de la naturaleza, le preguntó un día a sus alumnos cuál era el recurso natural, o el bien de la naturaleza, como se decía en ese momento, más importante. Uno dijo el oro, otro dijo el agua, otro dijo el aire, porque no podíamos estar ni 2 minutos nuestros cerebros sin oxígeno. Y finalmente, el que acertó al juicio del maestro fue el que dijo el espacio, porque el espacio nos permite regular y ubicar a todos los demás recursos. El hecho es que no hay un solo espacio que puede ser una abstracción. Hay espacio y son los grandes elementos. Está el espacio terrestre,
que en un primer momento fue el más importante desde el punto de vista jurídico. Adán quiere decir hombre de tierra. Está el espacio marítimo y está el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Con el control por la humanidad y por la organización estatal de cada uno de estos espacios, se fue marcando la evolución misma de la civilización humana y del derecho. Entonces, la tierra era el principal en un momento, no porque no lo fuera el aire, sino que el aire era tan abundante y no había problemas con el aire, entonces quedaba fuera del comercio, fuera de la apropiación y por lo tanto fuera del derecho. No quiere decir que no sea importante desde el punto de vista biológico. Lo importante era el suelo y el dominio era la posesión de la tierra. El elemento organizador interno dentro de la tierra era el agua potable, útil al ser humano y al riego y a las plantas y a la hacienda. Entonces, las primeras civilizaciones y los primeros estados y organizaciones jurídicas son en torno al agua. Hay civilizaciones así potámicas, donde nace el propio estado, por ejemplo, Egipto y Babilonia, ¿no? En torno al Tigris y al Éufrates, y después se da un salto cualitativo con el control del mar, que es el mar Mediterráneo. Ahí se hace eje ya en el dominio del mar. Los griegos, los fenicios y los romanos era principalmente un imperio que, sin dejar de ser terrestre, dominaba a partir del control del mar. El mar no es apropiable y su institución fundamental no es la propiedad, el derecho de propiedad. El mar es libre y entonces el derecho principal es el tránsito. Por lo tanto, el dominio del hombre y el derecho empezó a ser a partir de la navegación y del tráfico, el tránsito que se hace tráfico, se hace comercial. Luego vinieron las civilizaciones oceánicas con el descubrimiento de América y ahí se desarrolló tremendamente el derecho comercial, obviamente, porque estaba asentado sobre el mar. Y con el control de la energía, por el motor de explosión, se dominó el aire también. Y nació la era industrial. Es el mundo visto desde el aire y ahora visto desde el espacio ultraterrestre. Pero estos son escenarios y el correlato jurídico de lo que es espacio en el sentido de la naturaleza, de la filosofía de la naturaleza, es jurisdicción. Es decir, el ámbito donde se aplica un determinado derecho. Ahora, a nosotros nos conviene, con el dominio del aire y con el dominio desde el aire, ya estamos en una civilización de tipo global. Y ya coincide con esta intuición de Pigretti que los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, y todos los otros elementos que descubrió Mendeleev, etc., no son sino el escenario. El actor es la vida. Por lo tanto, es la biosfera. Lo que hay que cuidar en el derecho ambiental es la vida, la calidad de vida y la diversificación de la vida, la diversidad de la vida y la calidad de ella. Por lo tanto, el derecho ambiental es el derecho que conserva la vida en esa delgada capa que es la biosfera y que abarca desde el suelo, no desde el mero piso, sino más profundamente desde donde hay vida, hasta el espacio ultraterrestre donde se produce la vida. Ahora, respecto del ambiente, y entendido así, también principalmente como algo aéreo, hay 2 funciones fundamentales. Una, la del aire, que ya nos está preocupando mucho el cambio climático, por ejemplo. Entonces ya deja de ser una cosa de posesión infinita y por lo tanto fuera de la economía y del derecho, porque la calidad de ese aire se está enrareciendo.
Pero hay otra dimensión fundamental que hace al dominio y por lo tanto al derecho, al dominio en sentido de gobierno de la humanidad, que son las comunicaciones. Es lo principal que ocurre en el aire desde el punto de vista jurídico, y en este momento el gran conflicto mundial que se realiza en muchos planos distintos está dominado por la cuestión de los 5G, es decir, por la disputa entre la China y Norteamérica sobre quién va a controlar el problema de la inteligencia artificial y de las comunicaciones por la 5G, cuál va a prevalecer. Eso es el dominio de la humanidad y eso es una aplicación de un problema de comunicación aérea. Es decir, el aire, el más indiferente de los recursos, a pesar de que era el más importante desde el punto de vista biológico, porque como recordaba, ni 2 minutos puede estar nuestro cerebro sin oxígeno, se ha vuelto el más importante por las observaciones satelitales y por la comunicación, no tanto como alimento, ¿no? Aunque sí también en el caso del trastorno del aire por la cuestión climática. Por lo tanto, tenemos que pensar como nunca en la naturaleza como una unidad detrás de la diversidad de los elementos. Y tener una buena cosmología es muy importante porque es la base para que vamos a tener los juristas para verdaderamente controlar esa realidad, ¿no? y conseguir la paz y el bienestar de la gente. De modo que para concluir nos vamos a referir entonces a que el ambiente es la naturaleza, los recursos naturales, pero no solamente como recursos explotables desde lo económico, sino como los bienes indispensables para la subsistencia y el desarrollo del hombre, y la vida. Tenemos que centrarnos en la protección de la biosfera. Eso es lo que delimita físicamente el derecho ambiental. Por el otro lado está la acción del hombre, que está vinculada fundamentalmente al desarrollo tecnológico, al desarrollo de la inteligencia artificial y el poder que fue la posesión de la tierra en el mundo antiguo, que fue el dominio de los mares en la época de Inglaterra, que fue el control del aire desde Norteamérica, ahora es más que nunca el control de las comunicaciones. Y nosotros tenemos que cuidar en ese caso la responsabilidad y la libertad humana, que es la dignidad humana. El hombre es causa responsable de sus actos y es inteligente y libre. Esa es la vida que nos interesa. También hay una amenaza, que yo me referí en la última reunión de Belgrano, donde el mismo hombre es invadido, no la naturaleza, por 3 disciplinas, que son la ingeniería cyborg, las neurociencias y la ingeniería inorgánica, que pueden llevar a un gran poder a la humanidad, pero también pueden llevar a la abolición del hombre. Entonces, esto es hoy los temas fundamentales del derecho ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, le agradecemos muchísimo. Doctor Dino Bellorio, Aquilino, ¿quieren agregar algo? Yo solamente agradecer de nueva cuenta y con el gusto de saludar a mis queridos amigos. Rafael, un gusto verte y escucharte. Leti, de nueva cuenta, Gonzalo, Marcelo, Gustavo, a todos y a Dino agradecerles la oportunidad que me han dado de poder apoyar todos los eventos y poder juntar históricamente todos estos emprendimientos académicos. Muchas gracias, muy honrados con sus participaciones. Muchas gracias, doctor. Bien.
también, Gonzalo, si me permitís un minuto, también agradecer mucho la participación de estos amigos de la cátedra de la Universidad Argentina, porque coincidimos en alguna universidad y en otra y en otra. Para mí es la Universidad Argentina. Acá se dijo también en la historia de un histórico que todavía es joven, como yo, el doctor Rafael Brey de Obey, que participó de casi del nacimiento, al lado del doctor Eduardo Pigretti, no nos olvidemos también de Guillermo Jorge Cano, de Joaquín López, personas que trabajaron mucho desde el agua para llegar al ambiente, y bueno, fue toda una historia que Breidel nos hizo recordar y que ahora se manifiestan estas nuevas cuestiones que trajo, por ejemplo, Gustavo González Acosta, Capeluto, la forma de tomar estos temas novedosos desde lo notarial también, no solamente de lo estrictamente jurídico por Leticia Carl. Y bueno, y esta posibilidad también que nos da la presentación de un recientemente egresado en nuestra carrera, Gonzalo Muñoz, que es ya un viejo conocido nuestro, pero se acaba de graduar como especialista en Derecho Ambiental del Belgrano. Y la oportunidad siempre que nos da Aquilino Vázquez, que es un líder para que todo esto sea posible. También agradecerle a Juan Pablo Neve, que siempre está presente, y no solamente como un ayudante, sino que él también se está convirtiendo en una carrera académica pese a su juventud. Y eso es lo que necesitamos, que se renueve la propuesta de jóvenes de 30 años y menos también, para dar la nueva visión que necesitan todo el progreso de nuestra materia, ¿no? Una nueva visión. Bueno, después hablaremos algo en el cierre, tal vez digamos algunas cosas de esto. Así que, Aquilino, por mi parte, te estoy agradeciendo todas las oportunidades que diste a los paneles de distintos lugares del mundo que hemos podido contribuir, y también a Carrigar, que no está acá con nosotros, que también nos trajo al mundo que también teníamos, pero lo agrandó al mundo. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Dino, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo en estos 2 minutos que nos quedan. ¿Estas se repiten por YouTube? Sí, doctor. Ah, bueno. Bueno. Quedan 2 minutos, no sé si alguno de los disertantes quiere agregar algo. Doctor Gustavo, si puede encender su micrófono, por favor. Encendido, Terminar por el agradecimiento. Realmente este evento multitudinario, enriquecedor, que nos ha permitido tomar contacto con distintas visiones, distintas posiciones desde el punto de vista internacional, fue tan enriquecedor que vamos a estar agradecidos por mucho tiempo, y bueno, y gracias por el honor de poder participar a los organizadores. Muchas gracias, doctor. Bueno. Buenas tardes a todos, un gusto, Buenas tardes, doctora. Saludos a Aquilino y a todos los compañeros. Magníficas presentaciones. Gracias a todos, a todas. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias, Rafael. Ya, seguimos con el programa.